Amén. Gloria al Señor por eso. Así que vamos a compartir la palabra del Señor. No sé si ya está listo conmigo. Yo quiero retomar esta serie que vamos a tenerla a continuar por este mes y que quiero intentar hacerla esta mañana. Tengo que terminar 10 minutos antes de la 1 porque hoy tenemos y queremos celebrar la cena del Señor. Así que en algún momento no se me vaya nadie, no se asuste. Quizás usted le gritó a su esposo ayer porque dejó los zapatos en la sala. Don't be scared, don't get afraid. Y está hoy aquí y dice, pastor, ¿cómo no me avisó para arrepentirme toda la semana? I say, like, Pastor, why don't you tell me so I can repent the whole entire week? No necesita hacer eso, créanmelo. You have to do that, believe me. Si después necesita una clase sobre la cena del Señor, yo se la doy. Pero ahora solamente créame, no necesita eso. Si en un minuto usted se arrepiente. Si usted ahora mismo quiere arrepentirse de ese grito que le dio a su esposo anoche, If you don't need that, we can give a class. You need me. Don't worry about levante the la yelling from mano y yesterday. no, mentira. Simplemente hágalo allí en su corazón. Do it in your heart. Tendremos un tiempo de reflexión y por supuesto vamos a tomar la cena del Señor, Some reflection in the Holy Supper. que hace más de 2 o 3 meses que no lo hacemos. It's been more than 2 or 3 months that we haven't done Entre that. una cosa y otra de la agenda, y aunque usted sabe que yo no sigo aquí un patrón, There's a lot of things in the agenda. You know, I don't follow a pattern. la Biblia nos ordena hacerlo, es una ordenanza, The Bible orders us to do that. It's an order. así que debemos observarla. Amén. We should observe that. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor y vamos a compartir la mesa juntos porque In the name of the creo Lord, share it together. que la muerte y la resurrección de Jesús anunciamos Death and the resurrection of Jesus that we announce. y sobre todo recordamos And también. remember it. Amén. Pero hoy vamos a ir a la escritura. Tenemos en este tema que hemos titulado Salterio. So we're going to scripture in the song. Hoy quiero compartir los primeros 12 versos del Salmo 90. I want to share the first 12 verses of Psalm 90. Le hemos titulado a este tema de hoy, We've titled it today, ¿quién es este Dios? Who is this God? Y yo quisiera dejar algunos principios allí Some principles here que podemos rescatar we can restore de este salmo, this psalm, salmo de the Moisés. psalm of Moses. Y salmo interesante, importante para la vida cristiana. Interesting, important for the Christian life. Salmo que revela la naturaleza del Dios que adoramos. Amén. Reveals the nature of the God that we serve. Así que glorificamos al Señor por ello. Glorify the Lord for that. La palabra de Dios dice, y la leemos en español nada más para no ser repetitivos y aprovechar el tiempo. Salmo 90, versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una de las vigilias de la noche. Verso 5, los arrebatas, como con torrentes de agua son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Verso 10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hay una película There's a movie que se llama that's called El caso de Cristo. The Case of Christ. No la he visto, I haven't seen it. no sabía que existía, I don't know it existed. pero buscando información Looking for information y leyendo algunos ateos, and reading some atheists. esa ha sido mi tarea en estos días, It's my homework in these couple of days. buscar un poco de lecturas y escritos sobre algunos ateos en la historia. Like looking for atheist scripture. Yo sé que usted entiende esa palabra, ¿verdad? I'm not sure you understand that word, Gente right? que niega la existencia de Dios. People that deny the existence of God. Encontré I found que había un periodista que hace algunos años there was a newspaper guy llamado Lee Strobel. called Lee Strobel. Así, Strobel.
Tienes un acento muy pronunciado, hermano. Este periodista, This newspaper él guy, era un editor del Chicago Tribune he's the editor of the Chicago y Tribune. estaba casado por varios años. He's married for a couple Y years. su esposa And his wife se convierte converts en una iglesia católica to a Catholic church carismática. that was charismatic. Y ella abraza el And cristianismo she hugs Christianity. y comienza a compartirlo con él. Has to share with him. Y este periodista And this era newspaper, un hombre declarado ateo. he was declared atheist. Lo compartía, negaba a Dios en todos los lugares, en sus escritos. He would declare in his Era un newspaper. ateo confeso. He was an atheist that would declare that. Así que cuando su esposa se convierte, When his wife en alguna converts, forma al cristianismo, comes to Christianity, comienza a hablarle de starts Cristo, talking to him about Jesus. él entra en shock. He gets in shock. Y la historia dice The story says, que él comienza a investigar. starts to investigate, Dice, yo voy a probarle a ella test her. que este Jesús es una falsa. That this Jesus is false. Que Jesús no existió, que Doesn't exist. sobre todo ese tema de la resurrección, no hay manera que un hombre resucite. There's no way for him to resurrect. Así que comienza a investigar la resurrección de Jesús Starts to investigate the y resurrection se of Jesus. mete de a lleno en la investigación He como goes buen in. periodista. Como buen periodista He se goes in like a mete good newspaper. de a lleno en la investigación. Going in investigation. Y el problema del hombre es The problem is, que mientras más investigaba, while the most he would investigate, más se convencía que Jesús existía. more he convinced Había that he was existido. alive, that he did exist. Y más se convencía The more he was convinced de que la resurrección era the real. resurrection was real. Y no había cómo probar lo contrario. There wasn't a way to prove it otherwise. El fin de la historia The end of the story, es que termina convirtiéndose también a Cristo. that he converted to Jesus as well. Porque termina convencido Because he was convinced de que Jesús resucitó. that Jesus resurrected. Interesante, Interesting. porque de ahí nace una película que él mismo realizó, From there, a movie is born, que se llamó así, which is called like El that, caso de Cristo. The Case of Christ. La verdad es Truth is, que a través de la historia, through the story, constantemente, constantly, el hombre intenta the man tries negar a Dios. to deny God. No puede soportar They can't support la existencia de the Dios. existence of God. Lo confronta, They confront it. lo reta, They challenge it. lo contiene. They try to contain it. Y aunque él no conoce You know, they don't know demasiado, a lot. el hombre Man, natural the natural man, intenta siempre tries to always negar a Dios. deny God. Yo quiero hablarles I want to speak a través de este salmo through this song sobre quién es ese Dios over who that God is, según Moisés. according to Moses. ¿Quién es ese Dios? Who is that God? Y quiero compartir algunos versículos I want to share a couple of verses que me iluminan en esta mañana, en este salmo. that show me in this song. Comenzando por el verso 2. Starting with verse 2. Si usted me permite, dejaré el verso 1 para más tarde, If you allow me, I'll leave that for later, verse 1. para detenernos en algunos versos a partir del verso Just 2. stop in a couple of verses after verse 2. No los contemplaré todos, I won't contemplate all of it. pero intentaré poner en tu corazón lo que ya está en el I mío. will try to put in your heart what's already in mine. Solo el verso 2 Only verse 2 es suficiente is enough para desglosar grandes verdades bíblicas acerca de Dios. to show biblical truths according to God. Solo el verso 2 Only daría, verse 2 daría para 3 is conferencias. enough for 3 conferences. Pero voy a intentar desglosar algunas I'm cosas. trying to declare a couple of things. Y en primer lugar, First place, yo diría que Moisés descubre esto. I would say that Moses discovers this. Dios God es el único is Dios the only God, y no hay otro. and there's no other. Creo que esa es una verdad tácita ahí. I think that's a truth right there. Tú eres Dios. You are God. Tú eres Dios. You are God. Señor, Lord, tú eres Dios. you are God. Antes que naciese en los montes Before y se the mountains formase were en la brought tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú. Forever you eres had formed Dios. the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. ¿Sabe? El padre del psicoanálisis, You know, the father of psychoanalysis, llamado Freud, called Freud, él dijo, he said, como buen like a psicólogo, good psychologist, intentando explicar a Dios, trying to explain God, él estableció He established, que según él, according to him, el hombre man fue quien creó a Dios is who created God porque lo necesitaba. because he needed it. Él plantea He plants, que el hombre that man creó a Dios created God para poder explicarse algunas cosas. to be able to explain a couple of things. Y estableció 3 tesis. Established 3 theses. La primera The first, dice, el hombre creó a Dios
Man created God porque le teme a lo impredecible, al futuro. because they're scared of the unpredictable, of the future. El hombre no conoce su futuro. He doesn't know his future. Entonces crea a Dios So he creates God. para que cuando algo ocurra When something happens, o para cuando mira el futuro, when they see the future, como está oscuro, how it's dark, entonces él dice, Dios sabe. he said, God knows. Este hombre dice This man said que la segunda razón por la que el hombre creó a the Dios second reason why they created God es porque el hombre tiene miedo de sus because semejantes. they're scared of people that are similar to them. O sea, ¿por qué crea a Dios? What do they create Porque crea God? un Dios moral Because it creates like a moral para God, que luego So that la way- sociedad pueda vivir bajo esos códigos morales so I can live under on those y de morals, alguna forma contiene, and they stop certain yo things, diría no con mucho éxito, not with success. porque no creo que eso haya erradicado al ladrón, I don't believe that's what stops the robber, al timador, al mentiroso, the liar, the stealer, al asesino, to the assassin, al violador, to the rapist, ¿verdad que no? right? Pero él plantea que el hombre le tiene miedo a sus semejantes y por eso crea un Dios. But he plans that people are scared to their similar. That's why Y they lo created último God. dice que el hombre crea a Dios porque le teme a la muerte. The reason he says it because they create God because they're scared of death. No lo puede explicar. They can't explain it. No puede explicar la They muerte. can't explain death. No puede explicar por qué le teme llegar They allí. can't explain why they're scared to go there. No puede explicar por qué muere. They can't explain why they die. No sabe a dónde va. They don't know where they're going. El hombre natural no puede darse vuelta Natural man can't understand that. y asegurarse de ese futuro. Secure himself of his Así que future. entonces él dice, So he says, crea a Dios en su mente they create God in their para mind, justificar la muerte. justify death. Ahora yo le voy a decir a este hombre lo que la Biblia dice. I'm going to tell this man what the Bible says. Y solo basta con abrir la primera hoja de la Biblia It's enough of going en to the su first primer page, capítulo llamado the Génesis. first chapter named En el Genesis, capítulo 1, en el verso 1, chapter 1, verse 1. donde la Biblia dice Bible says, que en el principio in the beginning, creó Dios God created los cielos the heavens y la tierra. and the earth. Le da un aplauso al Señor. You giving a praise to God? Ahora, déjeme decirle por qué menciono ese pasaje. Let me tell you why I mentioned that passage. Porque Moisés escribe ese pasaje Moses wrote that passage por revelación. through revelation. Él no estaba allí. He wasn't there. Él no vio crear la He tierra. didn't see the earth be Él created. no vio toda la He creación, didn't see all ni los creation, animales, of the animals, ni el hombre. of man. Pero Dios le dice, But God yo tells te him, voy a mostrar I'm gonna show cómo you yo creé el how I universo. created the universe. Ahora, este pasaje This passage me llama la atención grabs my porque en attention. Génesis 1:1 Genesis 1:1, Dios God no discute didn't discuss el hecho the de fact que Él es Dios. that he is God. No hay una discusión. It's not a discussion. Él no explica. He doesn't explain. Génesis no comienza He doesn't start intentando explicar trying to la explain existencia de the Dios, existence of su God, existencia the eterna, existence of eternal, su absoluto poder absolute power, y su completo and his complete trabajo work en la in creación. creation. Génesis no explica. Genesis doesn't explain that. Para muchos de nosotros, For many of us, probablemente Génesis debía haber empezado Probably should start with diciendo cómo es eso saying, how is de que that? tú eres Dios That you are God, y eres eterno and you're eternal, y con solo tu and palabra on your word, puedes crear you cosas. can create stuff. Dios no discute su God doesn't existencia. discuss his Es existence. un hecho. It's a fact. Él es Dios. He is God. Alguien dice amén. Let's say amen. Así que So, creo que el hombre, I believe man, por supuesto, no creó a of Dios. course, they didn't create God. ¿Por qué? Why? Porque la tendencia del hombre Tendency of man, desde el principio from the beginning, es alejarse de is Dios, to get away from God, no acercarse a to Él. get closer to Him. Genesis, Genesis, en la caída, In the fall, apenas 2 capítulos más adelante 2 chapters later, de lo que acabamos de leer, what we just read, el hombre man automáticamente automatically que peca, that sins, lo primero que hace, the first thing he su does, primera idea his first idea es huir is to run de Dios, from God. esconderse. Hide. ¿Dónde estás? Where are you? ¿Por qué te escondes? Where are you hiding? ¿Recuerda? Remember? Después de la caída, After the fall, cortaron unas ramas, They cut a tree. se taparon, They covered themselves. había confusión, There was confusion. lo que antes era armonía, What was y harmony, estaba todo bien y and everything was claridad, good. y anhelaban, And they y esperaban desired al that, Dios, and they waited on y God. descendía cada día, And they said every y day. venía al huerto del Edén, He- y conversaba con ellos, He spoke to them in the Eden, y ahora, and now, porque simplemente comieron de aquel fruto, So because they ate that que fruit, se dijo que no they comiera, told them not to eat. lo primero The first, que the hacen first thing they do es esconderse de is to Dios. hide from God. Porque el hombre sin Dios, Because man without God, su tendencia siempre es alejarse de Dios, tendency is to get away from God. no explicárselo. He didn't explain that. Romanos capítulo 1, versículo 19, Pablo es extraordinario. Romans 1:19. Porque Pablo dice, Paul says, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, because what we mean known of God is manifest in them. pues Dios se lo manifestó. For God has shown it to them.
Es Dios mismo God himself, quien manifiesta su naturaleza, manifests his su nature, existencia. his existence, Es Dios is God, siempre, always, siempre, always, siempre always, quien toma la who iniciativa takes the initiative para acercarse al hombre. to get closer to man. Es siempre It's always el Dios God quien se acerca al who hombre, gets closer to man, aún después de pecar, even after sinning, aún después de apartarse de even after él. getting away from him. Dios God siempre se always acerca al hombre. gets close to man. De hecho, hermanos, In fact, las culturas the cultures donde los hombres where men han creado algún tipo de Dios created some type of God, no se parece al Dios que nosotros they adoramos, don't look like the God that we serve. ni se parece Neither al does it look verdadero like Dios. the real God. Por mencionar un ejemplo, That's an example. a veces lo he dicho aquí, I've said it here a couple una de times. las crisis One of the crises de los musulmanes of Muslims con nosotros with us son dos. are two things. Número uno, Number one, nosotros decimos ser we say, una religión monoteísta. we Creemos en un believe solo in one Dios. God. Creemos en un solo We believe in Dios. one God. Pero ellos tienen un conflicto con eso We have a conflict with porque that. no entienden la They Trinidad. don't understand the Trinity. Y nos dicen que nosotros no somos monoteístas. And they say we don't believe only in Ustedes one tienen God. tres dioses. You guys have three gods. No entienden They don't que understand tenemos un solo that Dios. we have only one God. Pero ese solo Dios But that only God lo forman tres personas. is three and form three people. No pueden comprenderlo. They can't understand it. Pero ¿saben lo segundo y que más en crisis lo pone a The ellos? second thing that puts them in crisis, ¿Cómo es posible how is it possible que ese Dios de that ustedes God of yours descendió, descended, se hizo hombre, made himself a man, se humilló humiliated y himself, murió por los and hombres? died for men? Inaceptable. Unacceptable. Inaceptable para un musulmán. Unacceptable for a Porque el Muslim. Dios que ellos conocen The God they know es un Dios enojado is a mad allá God. arriba en los cielos, He's in the sky, esperando que nos equivoquemos looking that we mess up, para destruirlo. to destroy them. Y que solo And that only se puede llegar a algunos they favores can do some favors bajo algunas obras. over some works. ¿Sabe? Alguien dijo You know, someone said de los cristianos of the Christians, que hemos creído they have believed en Dios in God como un gran milagro. as a big miracle. En otras palabras, In other words, los cristianos tenemos Christians have el gran milagro que es a Dios. big miracle that is God. Ahora, esa misma persona dijo That same person said, que los ateos, that al atheists negar la existencia de Dios, denying the existence of God tienen que crear un milagro para cada cosa que no pueden explicar. have to cause a miracle for everything that they cannot explain. ¿Verdad que sí? Right or wrong? O sea, hay que tener mucho más You fe, have to have way more faith, pero mucho más fe. but way more Hay que faith. ser mucho más credo, We have to be way more, pero mucho más. way more. De hecho, no creo que Tomás entrara allí, el I apóstol, don't think Thomas could even enter para it. creer en la evolución To believe in evolution, que para creer en la to creación. believe in the creation. Hay que tener fe. You have to have faith. Porque si yo, hermano querido, llego aquí esta I mañana get there this morning y veo ese piano ahí, and I look at that piano. by the way, no está el pianista, By the way, the pianist is not here. se fue. He left. Aprovecho para ver si llega. Let's see if he gets here. Y yo llego esta mañana y veo este piano aquí. I get this morning. I see this Y piano digo, here. oh Dios, I say, oh my God, un piano, a piano. milagro. It's a miracle. Qué hermoso es. It's so beautiful. Qué tremendo. How amazing. Usted sabe, You know, eso no nació allí, that wasn't just born there. ni es obra de la casualidad, It's not work of casualty ni de una célula, de la célula que explotó of a cell. Y A vino cell por allá. exploded and came from over there. y cayó un piano. And a piano is a Si cell. usted ve el piano, If you look at the piano, usted sabe que detrás de él right behind that hay ingeniería, is engineering, hay alguien que creó, someone that created, hay diseño, there's designing, hay sabiduría, there's wisdom, hay un creador. there's a creator. Entonces el ateo tiene un problema, So it has a problem. porque cada teoría que tiene Every theory that they have necesita crear un milagro. needs to cause a faith, Para poder a miracle, explicarlo. to be able to explain it. ¿Sabe, hermano? You know, brethren, Esta es una evidencia contundente, this creo is yo, overwhelming evidence de que Dios es Dios. that God is God. Usted debe saber conmigo You should know with me, que si yo if me me acerco a Dios get closer to God y si yo digo and I say ser salvo, being saved, es imprescindible para mí it's essential for me entender to understand que Dios es that Dios. God is God. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebrews 11:6. Es necesario It's que el necessary que se acerca a Dios that who gets closer to God crea que le hay. must believe that He is. Vamos a dar un aplauso al Señor. Give a round of applause to God. ¿Sabe? You know, En cierta ocasión in certain occasions, había un ateo there was an atheist
y entró en una crisis entered in a crisis, y su hijo está muriendo. and his son is dying. Y en medio de su In the midst crisis of this crisis, tiene otro amigo he has another friend, ateo atheist, y está en la sala del hospital and he's in a hospital room, y de momento, In a moment, frustrado, frustrated, temeroso del futuro de su hijo, scared of the future of his son, grita con angustia: yells with anguish, ¡Oh Dios! "Oh God, ¡Haz algo! do something!" Y el amigo And his friend, ateo atheist, le dice: ¡Hey! says, "Hey, Tú no puedes decir eso. you can't say Tú eres that. ateo. You're atheist. Dice: ¿sabe, hijo? ¿Sabe You know algo? what? Yo soy ateo. I'm an atheist. Pero debería haber un Dios para momentos como estos. But there should be a God for times like this, ¿Verdad que sí? right? Porque el hombre al final Because man in the end descubre discovers que no se puede explicar su existencia can explain his existence sin Dios. without God. Salmo 14:1 dice: Psalm 14:1 mas says, el necio "The fool dice en su has said corazón, in his heart, no hay Dios. there is no God." Una última evidencia That's evidence que para mí es clave en la existencia de for Dios, me that's key in the existence of God. hermanos, y es ver las vidas vacías, Is see the empty lives sin rumbo. without course. La gente sin Dios People without God, no tiene vida. they don't have a life. Un aplauso al pianista que apareció. Hand of applause to the pianist. Lo que pasa es que no estabas ahí cuando te mencioné. He wasn't there when I mentioned him. Escuche, Listen, esto es una gran verdad. this is a great truth. Dios God es Dios eterno. is an eternal God. Desde el siglo From the y hasta generation el siglo, to generation, tú eres Dios. He is God. Isaías 41, Isaiah 41, versículo 4. verse 4. Yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. I the Lord, I am the first, I am with the last, I am Más He. adelante, el mismo Isaías en este capítulo Same dice: Isaiah in the same chapter says, yo soy el primero, I am the first yo soy el postrero. and I am the last. ¿Sabe algo? You know something? Si me pregunta a mí, If you ask me, no aceptaría otro Dios si no fuera así. I want to accept another God if it wasn't like that. No aceptaría otro I Dios want to accept another God si no fuera eterno desde el wasn't eternal. principio y hasta el fin. from the beginning to the end. No aceptaría otro Dios I want to accept another si no God fuera if inigualable, he wasn't inexplicable, without match, incontenible, incontainable, inigualable. uncontainable. Yo te mandé esas palabras, ¿sabes? I know. Tú estás leyendo un bosquejo, ¿verdad? Yes. Ok. No aceptaría. I wouldn't accept. ¿Usted aceptaría otro Dios Would you accept another God más pequeño que ese? that's smaller than that? Yo no sé qué Dios usted cree, I don't know what God you believe pero in. yo no aceptaría otro Dios diferente I a wouldn't ese. accept another God. La extraordinaria naturaleza de mi The Dios sort of nature of my God es lo que me hace creer en is Él. what He makes me believe in Him. Todo aquello Everything de lo que el necio huye the fool runs es lo from que me atrae a mí de is Dios. what brings me to God. Su inexplicable poder, His unexplainable love, su extraordinaria extraordinary presencia, presence, su extraordinaria extraordinary existencia existence te aleja de Dios. gets you away from Bueno, God. yo no sé, I don't know, pero a mí me acerca. but for me it gets me Porque closer. yo quiero un Because I Dios want a God que sea todo eso y part más. of that and more. ¿Qué clase de Dios sería ese What kind of God would that be? con el que yo pudiera razonar? That I can resonate with. ¿Qué clase de Dios sería ese? What kind of God would that be? Hermano, le digo algo, Let me tell you no, something. para que usted lo entienda. You can understand. Porque esto es un problema porque el hombre natural no entiende The esto. problem because natural man does not La understand razón. it. The reasoning. La razón The reason es un regalo de Dios al is a hombre. gift from God to man. Por cuanto hemos sido creados a su For imagen. we have been made to His Y Dios image. es un ser pensante And God is a God that y thinks. razonable. Reasonable. Nos dio esa capacidad. He gave us that capability. Pero eso no significa That doesn't mean en ningún sentido in no sense que Dios no sigue siendo Dios. that God is not God. Hello. Hello. Es un regalo de Dios It's a gift from que God yo pueda that I detenerme can stand y mirar en la creación and look at y creation reflexionar sobre and ella. reflect on it. Es un milagro de Dios. It's a miracle La of God. sabiduría, The wisdom, la inteligencia, intelligence, la ciencia. science. Dios nos dio eso. God gave us that. Cuando el necio lo niega, When a fool denies that, se aleja de Dios. we get away from God. Hermano, Brother, Dios God es un Dios creador. is a God that's creator. Antes que naciesen los montes, Before the mountains were formed, tú eres Dios. you are God. Dios es un Dios creador. God is a God that's creator. Esto no es poético. It's not poetic. Esto no es el intento de justificar algo. It's not they're trying to justify something. ¿Y saben por qué? You know why? Porque la creación misma se explica. Because the creation itself explains itself.
Basta nada más tener un poco de razón So we have a little bit of y reason, de sentido común. having a little bit of common sense. Basta nada más It's enough que nuestro velo that our eyes, puesto allí por el pecado covered by the sin, se ha quitado we can remove para darnos cuenta to realize que todo lo que vemos that everything we en see esta hermosa in creación this beautiful creation, no tiene otra it explicación doesn't have another si explanation. no hay un diseño There's not a design y un diseñador. and a designer. Otra vez Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 20. Paul, Romans 1, verse Porque 20. las cosas invisibles de Él, For the invisible attributes, hablando de Dios, las cosas invisibles de His Él, invisible attributes su eterno poder y su deidad are clearly seen, se hacen claramente being visibles understood by the things that are made. desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, His eternal power de modo and God. que no tienen excusa. So they are without excuse. Hermano querido, Brethren, si usted se está preguntando you're asking yourself aquella pregunta that question, misionológica profunda, a deep question. ¿y qué pasa What happens con la gente with people que nunca ha escuchado el mensaje de Cristo? who never heard the message of Christ? Quiero decirle I want to tell you, que la creación in creation predica. preaches. La creación predica. The creation preaches. Nunca olvidaré I will never forget aquel this testimonio testimony de un misionero, of a missionary eso no está ahí hoy, que llegó a África, who went to Africa, a una tribu lejana, a far tribe, y comienza a tratar de hacerse amigos. trying to become Como friends. hacen los misioneros, llegan por What primera missionary vez, goes for the first time, intenta ser amigos, tries to make friends. y pasa un par de días allí en la A villa, couple days there, anda por allá y está walking mirando. there, he's looking. Y él había mirado He had seen que había una casita there was a house en las afueras de la villa, outside the village, pero nadie iba allí. but no one would go there. Y él ve que está cerrada It is closed. y está allí. It's there. Ninguna familia sale de allí. No family gets away from Nadie it. va. No one goes there. Después de algunos días, After a couple of days, él se acerca al líder de la goes comunidad. to the leader of the community. Tengo una pregunta para I ti. have a question for you. Aquella casa que está allí, The house is over there. ¿qué es aquello? What is that? Y dice, ¿sabe? He says, you know, Tú eres la confirmación de esa casa. you're the confirmation of that house. ¿Cómo? What? Explíqueme eso. Explain that to me. Dice, hace algunos años, A couple years ago, escucha esto, listen, nuestro chamán our leader, nuestro guía espiritual, our spiritual una guide, especie de brujo, some kind of witch, estaba allí was there haciendo sus rituales. doing his rituals. Y de momento The dice moment he says, que hay un espíritu que le the dice spirit that tells him que tenían que construir una casa to build a house. porque un mensajero sería enviado The messenger was going to be sent. y le hablaría del Dios de esa casa. He would speak of the God of that house. El cuento largo, corto es Long story short, que esa casa hoy es la iglesia de la the comunidad. house is the church of the community. ¿Sabe, hermano? No, brethren, Hay que entender to understand que intentar explicar a Dios desde la razón no trying es, to no explain es sabio. God from reason is not wise. Que mirando a nuestro alrededor es fácil encontrar un diseñador y un creador. Looking around, it's easy to find a designer, a creator. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebrews 11:3. Por la fe, By faith, escuche, por la fe listen, by faith, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. we understand that the worlds were framed by the word of God. Esto es contundente. This is overwhelming. De modo In which que lo que no se ve the things which are not seen, fue hecho, de modo que lo que se ve the things which are fue seen, hecho de lo were que no not made se veía. of things which are visible. Colosenses capítulo 1, verso 16. Colossians 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, For by him all things were created, las que hay en los cielos that are in heaven, y las que hay en la that are tierra, on earth, visibles e visible invisibles, and invisible, sean tronos, whether thrones, sean dominios, dominions, sean principados, principalities, sean potestades, or powers. todo All things fue creado por medio de created él through him y para él. and for him. Alguien tiene que darle un aplauso al Someone give a Señor. round of applause to God. Ahora, Dios Now God
es el único Dios. is the only God. Dios God es eterno, is eternal, creador de todo lo que creator of existe. everything. Ahora mire knows. lo que hace, mire lo que hace aquí Look what he makes here. Moisés, que es extraordinario, Moses, that's extraordinary. pero que además debe detenernos en el proceso. It's to stop us in a process. Moisés hace un contraste God makes a entre makes a ese contrast Dios between that God, eterno, eternal, creador de todo, creator of everything, único Dios the verdadero, only real God, y la efímera existencia del hombre en and la the tierra. ephemeral existence of God, of man in the earth. Lo voy a repetir. Repeat it. La efímera The ephemeral o corta existence existencia del hombre en la existence tierra. of man on earth. ¿Sabe, hermano? You know, brethren, Yo creo que todos los seres humanos tenemos conciencia. all humans have conscience. Saben que un día morirán. They know that one day they're going to die. Saben que esos días no son They muchos. know there's not long days ahead of them, ¿Verdad que sí? right? Yo quiero decirles algo esta mañana. I'll tell you something this morning. Moisés no está intentando aguarnos la fiesta. Moses is not trying to water down the Primero me party. presentas un Dios poderoso, So, a powerful extraordinario, God, extraordinary God, el creador de todo. creator of all Me things. puedo acercar a Let Él me get closer to him. y ahora me recuerdas And now you que remind mis me días that my están days contados en la are tierra. counted on earth. ¿Qué hago yo con eso? What should I do with that? Moisés quiere Moses wants que aprendamos for us to learn a vivir nuestra vida to live our lives con sabiduría. with wisdom. Porque el hombre insensato Because man cree believes que durará para that siempre. it will last forever. Sus decisiones, His choices, su camino, his walk, sus pensamientos, His thoughts, sus acciones, his actions, están solo centradas en Él. they're only centered in him. Él cree He believes que Él es todo that he's all, y que no hay nada después de there's eso. nothing after that. Así que Él vive So he lives desconectado collected de la realidad of the reality de que sus días that his days son pocos en la tierra. are short in earth. Ahora, esta lucha tiene explicación. This battle has a reasoning. Primero, hermano, First, ¿por qué esta cuestión en nosotros? why this question in us? Usted tiene que entender que el hombre no fue creado para morir. You have to understand we weren't born to die. Escuche, el hombre no fue creado para morir. Listen, man was not born to Y die. segundo, Second, el problema the problem es el de siempre. It's the same Lo problem. repetiré siempre. I was repeating. Siempre que me encuentre con este problema, I was going to find this problem, y aunque es el mismo, even if it's the same y problem, me repita, and I'm going to repeat yo myself, se lo diré a usted. I will keep telling you guys. Perdón, pero el Forgive me. problema sigue siendo el The mismo. problem is the same problem. Se llama pecado. It's called sin. Ahora veamos el primero. Look at the first one. El hombre no fue creado para morir. Man was not made to die. Usted tiene que entender eso. To understand that. El hombre fue creado a la imagen de Dios. He was made to the Y image of dentro God. de esa imagen, And through that image, el hombre man no muere. does not die. Y yo quiero que usted sepa I want you to know, que desde el punto de vista eterno, From the point of view, el hombre, the man, aún en pecado, even in sin, no muere. does not die. Su existencia termina en la tierra. His existence ends in earth. Su cuerpo His body. se desconecta de su alma y de su It's espíritu. from his soul and his spirit. Y ese ser físico That physical body, muere. dies. Pero la Biblia dice The Bible says, que una vez que el hombre muere, once a man el dies, espíritu the y spirit el alma and the soul regresa a Dios, go back to God. que fue quien lo dio. who made it? Así que So, entender understand la eternidad eternity es clave. is key. Ahora, cuando vivo en la tierra, When I live on earth, creyendo que esta es mi única vida, this is my only life, creyendo que es todo lo que this tengo, is all I have, no miro al futuro, I wanna look no at hay the future. esperanza, There's no hope. no hay salvación, There's no salvation. no hay There's no explicación. explanation. El hombre vive como un necio, Man lives like a fool. olvida He forgets su corto espacio en la tierra. his short time on earth. Y Moisés viene a decirle al Moses pueblo, tells him, ustedes tienen que entender you have to understand que los días de nuestra edad son cortos. the days are short. ¿Sabe, hermano? You know, brother, La Biblia nos recuerda the Bible reminds us que la vida en la tierra es corta. the life on earth is short. Es como un sueño. It's like a dream. No hay mucho más allá. Not more than that. Ahora, no considerar esta verdad, hermano, Consider this truth, brother. es ignorancia. It's ignorance. Porque no tenemos la seguridad We don't have the ni security. siquiera del próximo minuto. Even the next minute. ¿Alguien sabe eso? Somebody know that? ¿Alguien sabe eso? Somebody know that? ¿Alguien aquí tiene seguridad del próximo minuto? We have security of the next minute? Usted sabe que no. You know that we don't. No importa It doesn't matter si fuiste pobre, if you were poor, si fuiste rico, if you were rich, si fuiste sabio if you were wise, o no lo or fuiste. if you weren't. Todos llegamos a ese final. We all get to that end. No hay remedio, There's no remedy. no hay forma. There's no way.
Y el verso clave The key verse es una oración. is a prayer. Para mí, el verso clave aquí For me, the key verse here es una oración. is a El prayer. verso 12. Verse 12. Señor, Lord, enséñanos teach us de tal modo in a way a contar nuestros días to number our days que traigamos that we may gain al corazón a sabiduría. heart of wisdom. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Le puede dar un Round of aplauso al applause, Señor? Lord. Así que ante la verdad rotunda So before the truth, de que Dios es el único Dios verdadero that God is the only good, the real God, que existe por los siglos de los that's from siglos generation to generation, y de que nuestra that vida our life en la tierra in earth es corta is short, y es efímera is short, y que hay una eternidad más allá de and an nosotros eternity beyond que es that. real. That's real. Ante todo eso, Before all of that, la oración de Moisés es clave. the prayer of Moses is key. Enséñame, Señor. So teach me, Lord. Enséñame. Teach me Para no encontrarme viviendo como un necio. to not find myself living like a fool. Ahora bien, Now, yo quiero concluir. I want to conclude Este es mi último punto, my last point, no mi conclusión. not my conclusion. Que me acusen de mentiroso aquí. I want them to tell me I'm a El liar. pastor que va a concluir y habló 25 minutos. I said he's gonna finish. He's talking 25 more minutes. Bueno, ustedes saben que ese es el único pecado que el Señor perdona en el altar. That's the only sin that the Lord forgives in the altar. Ya voy a terminar. I'm gonna finish. Pero yo quiero regresar al versículo 1. Go to verse 1. Porque no se puede leer este salmo You can't read this sin considerar la manera en que Moisés comienza. without considering how he started. Señor, Lord, tú you nos has sido refugio have been our dwelling place de generación in all generations. en generación. ¿Sabe? You know, Si lees a Pablo en su teología, if you read Paul in his theology, el apóstol Pablo dice, he says, ahora Dios now God vive en nosotros. lives in us, ¿Verdad que sí? right? Pero si escuchas la teología de But if Moisés, you hear the theology of Moses, Moisés dice, he says su pueblo his people vive live en Dios. in God. No es una contradicción. It's not a contradiction. ¿Sabe, hermano? No es una contradicción. It's not a contradiction. Dios vive en nosotros God lives in us, y su pueblo and his people vive en Dios. live in God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios ha tenido la gracia God has the de grace darnos su espíritu of giving us His Spirit para ayudarnos a vivir esta to vida. help us live this life. Pero al mismo tiempo, But at the same time, Dios God es refugio. is a refuge. Es lugar It's a place donde puedo ir where I can go y esconderme en and él. hide myself in Him. Si usted va a creer en ese Dios, If you believe in that God, usted debe aprender you should learn no solo Not just que Dios vive en that usted God lives in you para guiarlo, to guide you. sino que además But on top of that, Dios es God is refugio, a refuge, lugar a alto, high place, sitio seguro a secure place donde puedes entrar where you can enter y refugiarte. become and get refuge. Siempre, Always. siempre Always. que vengas a Dios And you come to y God entres en Él. and enter in Him. Ay, escucha esto. Listen, La puerta the door se cerrará detrás de will be ti closed behind you, para que nadie más pueda entrar a so no one hacerte else can daño. enter to make you harm. Siempre que entres en Always when you Él, enter in Him, la puerta se cierra the detrás door de is closed ti. behind you. Él es He is fortaleza. our fortress. Él es castillo. He is our Él fortress. es roca He is our alta. high rock. Él es nuestro refugio. He is our refuge. Vamos, alguien tiene que darle un aplauso al Give a round of Señor. applause to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Sí es Dios eterno. Yes, He's an eternal God. Sí es Dios creador. Yes, He's a creator God. Sí es verdad que mis días son It's cortos. true that my days are short. Sí es verdad que llegan los días de It's true cansancio. that sometimes I'm tired. Pero Moisés But Moses, comienza. Start. No sé por qué no termina, sino que I don't know why he comienza doesn't finish, but he starts with diciéndose una verdad saying the truth. que debe ser recordada por todo el pueblo de Dios. We know about all the people of God. Señor, Lord, tú eres You have nuestro refugio. been our refuge. Ahora escuche que hay algo más ahí. Now listen, there's something else there. No sé si lo vio. I don't know if you've seen that. ¿Lo notó?
Did you notice? Hay una verdad There's más. another truth there. ¿No se dio cuenta? Did you realize? Alguien se dio cuenta. Someone realized. No solo es refugio. Not just our refuge. No solo es refugio para ti, Not just as a refuge just for you. es también refugio para tu generación. Also for your generation. Esa es una buena promesa. That's a good promise. Porque si mis días son 70, 80, If my days are 70, 80, no sé si llegue a ver los hijos de Marilyn. I might not see the sons of Maryland. Sí, porque al paso que va se va a casar tarde. Because she might get married late. Pero de algo estoy seguro, Something I'm sure of. que si siembro en That ellas, if I sow in them, mi refugio my refuge es mi herencia para ellas. is my inheritance for them. ¿Estás preocupado por dejarle una casa? You're worried for leaving them a home? Antes que eso, asegúrate Before that, make sure que tu refugio that your refuge sea el mismo para ellos. will be the same one for them. ¿Estás preocupado por dejar herencia? You're worried to leave an inheritance? Es bueno. It's good. De hecho, si no tienes a quien dejárselo, dámelo a mí. Matter of fact, you don't have someone to give it to me. Pero asegúrate But make sure que el mismo lugar the same place que hoy te mantiene seguro that maintains you sea firm la seguridad para tus will be hijos their mañana. security for them too. Porque créeme, Because believing lo van a necesitar. they're going to need it. Denle un aplauso al Round Señor. of applause to the Lord. Dios God es nuestro refugio para el día malo. is our refuge for the tough Jehová, times. The Lord, Salmo 9:9, Psalm 99, será refugio del pobre, will also be a refuge of the oppressed, refugio para el día de la a angustia. refuge in times of trouble. Dios God es siempre un lugar seguro. is always a secure place. Salmo Psalm 62:6. 52:6. Él solamente es mi roca y mi He only is salvación. my rock and my salvation. Es mi refugio, He's my no defense. resbalaré. I shall not be moved. Dios God, es la inspiración de mi vida inspiration of my life. cuando todo se oscurece. When everything gets dark. Salmo 32:7. Psalm 32:7. Tú eres mi refugio. You are my hiding place. No guardarás, me guardarás de la Shall angustia preserve me from trouble. con cánticos Shall surround de me liberación. with songs of deliverance. Me Shall rodearás. surround me. Dios God es un lugar alto is a high place donde puedo ver where I can see cómo se disipan mis aflicciones. how my afflictions go away. Dios God es un lugar alto is a high place donde puedo venir where I can come. y desde aquí And from here, ver cómo see Dios how God disipa gets rid of mis tormentas. my storms. Si está en una de ellas, If you're in one of those, corra al lugar alto run to that high place y mire desde allí and look from there. y verá And you will see cómo Dios how God lo disipa. gets rid of it. Salmo 18:1. Psalm 18:1. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. I will love you, O Lord, my strength. Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. My God, my strength, in whom I will trust. Escuche, Listen, mi escudo my shield y la fuerza de mi salvación, and the horn of my salvation, mi alto refugio. my stronghold, Mi alto refugio. my stronghold. Amado mío, Beloved, Dios es real. God is real. Es el mismo He's the same por los siglos de los siglos. for the centuries of the centuries. Dios God es incontenible is irrepressible. y al mismo At tiempo the same time, me asombra, amazes me. me enamora, He makes me fall in love, me acerca a su be corazón. closer to his heart. Dios es That inexplicable, is unexplainable, pero me ama. but he loves me.